Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de esta semana abordamos qué está pasando en la seguridad del territorio europeo y de la Alianza tras la violación del espacio aéreo polaco, rumano y estonio, entre otros, por parte de Rusia en apenas unos días. ¿Está preparado el bloque ante esta situación? ¿Está Rusia testando los límites de la Alianza? Lo analizamos con el eurodiputado Nicolás Pascual de la parte del Partido Popular Europeo. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted y con Javi López del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, Javi. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted. Han pasado 2 semanas desde que 19 drones rusos entraran en el espacio aéreo de Polonia y que Varsovia asegurara que fue intencionado, mientras que estas incursiones han ido aumentando a lo largo de los días. ¿Qué estrategia creéis que está teniendo Rusia después con esta entrada de drones e incluso de un avión espía ruso en el mar Báltico? Nicolás. Pues es preocupante, muy preocupante, porque supone una nueva fase en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, en la cual quiere involucrar a Europa y a Occidente en general. Tiene dos lecturas. Al hacer lo que está haciendo Putin, mandando drones y aviones últimamente, incluso con incursiones en el espacio aéreo de los países aliados, está buscando desde el punto de vista técnico saber cuál es la reacción de los países de la OTAN y los países europeos a estas incursiones. ¿Qué métodos utilizamos? ¿Cuáles son los procedimientos de respuesta? ¿Cuál es nuestra capacidad técnica para responder a estas incursiones? Eso desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista político está también testando nuestra capacidad política, nuestra coherencia y nuestra firmeza. Por tanto, la respuesta tiene que ser unificada por parte tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Cuanto más nos provoque, cuanto más nos hostigue, recibirá una respuesta acorde y proporcional de todos los aliados y de todos los países europeos de la Unión Europea. Eso se le ha dicho por parte de la presidenta de la Comisión Europea, del presidente del Consejo, de Polonia hoy, de Alemania, y nosotros, españoles, tenemos que estar en la vanguardia de esa respuesta firme. No puede encontrar ningún eslabón flojo en la cadena de respuesta por parte de Occidente, en este caso de Europa. ¿Está testando el artículo 5, Javi? Sin duda. Está también probando en una guerra de nervios, ¿no?, cuál va a ser la respuesta de los europeos. Sabiendo cuál va a ser la respuesta técnica, pero sí va a haber detrás unidad y coordinación por parte de todos los socios, solidaridad por parte de todos los socios europeos. También probando cuál es la salud de la relación transatlántica y la respuesta que Washington da, y cuáles son el resto de socios europeos la respuesta que está dando. Por eso es tan importante una respuesta firme y unida por parte de todos los socios europeos, defendiendo el cielo de Polonia y de los países bálticos como si fuera cielo europeo. Y además teniendo también capacidades técnicas, logísticas, de innovación para hacer frente a lo que se están convirtiendo las guerras del siglo XXI, que están monopolizadas en gran medida por drones, ¿no? Y qué tipo de capacidades en materia de defensa tienes para proteger tu cielo aéreo de drones de este tipo. Precisamente, pero Donald Trump apenas se ha mostrado especialmente preocupado. Bueno, ha ido cambiando de opinión a lo largo de los días. En su discurso en la Asamblea General de la ONU parece que se ha vuelto más duro con la situación y la invasión de Ucrania contra Rusia, pero luego al principio solo decía que estaba un poco decepcionado con Putin. ¿Va Trump ayudar al bloque en caso de que sea necesario? Espero y confío que sí, pero nosotros no podemos estar mirando a Trump a ver lo que hace Trump. Nosotros los europeos tenemos que hacer nuestros deberes y hasta la fecha no los hemos hecho. Es decir, que después de 3 años y medio de guerra en Ucrania todavía no tengamos defensas antidrones y antimisiles baratas en tierra es imperdonable desde el punto de vista técnico. Es decir, 3 años y medio viendo cómo los rusos mandan drones masivamente contra Ucrania, resulta que los mandan contra Europa y no tenemos una defensa establecida en tierra antidrone y antimisil. Tenemos que desplegar aviones de caza carísimos, F-35 o Patriot, misiles Patriot que cuestan $1 millón cada uno. Es decir, estamos matando mosquitos con cañonazos y eso no puede ser. O sea, tenemos que dotarnos cuanto antes de esas capacidades, lo que se llama el muro antidrones, que también se anunció en su momento por la presidenta de la Comisión, y en eso estamos, pero eso lleva tiempo. Y curiosamente y paradójicamente, ahora estamos aprendiendo de nuestros amigos ucranianos cómo ellos tumban los
y destruyen los drones rusos, porque ellos son capaces de destruir del 80 al 90% de los drones. Y nosotros, de momento, no tenemos esas capacidades. Y por eso utilizamos medios muy sofisticados desproporcionados a la amenaza. Por eso digo que, con independencia de lo que haga Trump, lo que diga Trump, nosotros los europeos tenemos que hacer nuestro trabajo, y yo creo que en algunos temas técnicos, como en este, no lo hemos hecho. Precisamente, es lo que comentabas, un material bélico muy caro, el de la OTAN, con drones relativamente baratos que cuestan pocos miles de euros. ¿Cómo la OTAN no había previsto esto, Javi? Bueno, en primer lugar, sobre la relación con Washington, lo que debemos de decir claramente es que Europa no puede depender de la imprevisibilidad de líderes extranjeros. Además, una imprevisibilidad que se ha demostrado una permanente y un constante por parte del presidente de Estados Unidos. Y tiene que ser una llamada a la autonomía estratégica europea y hacernos cargo de forma plena, autónoma y absoluta de nuestra seguridad. Ese es el deber que tenemos, y además una seguridad que se ve amenazada por una lógica imperial de un socio, de un actor como es Rusia, que ha dejado de ser un socio para la Unión Europea, y que además ha hecho una invasión a gran escala en Ucrania y está testando los cielos de países europeos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo nos adaptamos en términos de innovación a una nueva realidad, que es la realidad de estas guerras híbridas, y no solo eso, sino de los drones como protagonistas en las guerras? Hombre, lo que estamos viendo en Ucrania, como bien ha explicado también Nicolás, es que están siendo más efectivos los drones que los tanques Leopard. Eso es una realidad, y que el coste de uno y de otro es incomparable. Pues tenemos que adaptar nuestras capacidades a esas amenazas que son nuevas, ¿no? Por eso lo que ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, es tan importante. Pero justamente con estas incursiones lo que se demuestra es que el bloque era más vulnerable de lo que pensaba, Nicolás. No es que seamos vulnerables, es que nosotros, la OTAN es una organización defensiva. No olvidemos esto. La OTAN, primero, es una organización político y militar, más político que militar. El Consejo Atlántico se sientan los embajadores, que reciben instrucciones de sus capitales. La OTAN es defensiva, por tanto, no puede más que reaccionar a los posibles ataques, a los posibles escenarios. Por eso están los planificadores y los planes multianuales de capacidades. Pero claro, no se pueden planificar todas las eventualidades de un posible enemigo, que además es muy potente y que puede utilizar distintas capacidades y recursos. Ahora bien, dicho esto, que es imposible prever todas las agresiones, es cierto que ahí creo que tenemos mucho camino que recorrer para hacer nuestro muro antidrón y antimisiles, porque si no lo hacemos pronto seremos muy vulnerables. ¿Tenemos las capacidades técnicas? Sí. ¿Tenemos las capacidades financieras? Sí. ¿Nos ha faltado planificación? Quizás. Y ese es el gap que tenemos que cubrir cuanto antes. Los dos habéis comentado esta iniciativa que ha avanzado Ursula von der Leyen, el muro de drones en la frontera oriental europea. Es algo que se va a hablar también en la cumbre de líderes europeos, pero la toma de decisiones en la Unión Europea sigue siendo muy lenta. ¿Ha sido Europa demasiado ingenua hasta ahora pensando que un escenario como el actual no iba a ocurrir, Javi? Yo creo que simplemente nos adaptamos a un tiempo nuevo, a un mundo nuevo. Entonces, hablar de previsibilidad o imprevisibilidad frente a los cambios profundos que se están produciendo en las relaciones internacionales y a las amenazas que están surgiendo con este nuevo mundo es un tanto injusto. Pero lo que sí que es cierto es que Europa tiene que ser capaz de tener posiciones propias, una cultura propia, unidad en cuanto a su visión del mundo y las amenazas que enfrenta, que son claras, evidentes. Estamos hablando de ellas, y Rusia es la más relevante a día de hoy, no la única, también está el flanco sur y Mediterráneo, pero probablemente el más importante. Dos, necesitamos mecanismos de decisión funcionales
porque la unanimidad y la lógica que hemos tenido a veces se demuestra disfuncional, y luego no solo posiciones y mecanismos de decisión, sino también capacidades propias, capacidades en materia obviamente de seguridad y defensa, pero no solo, también energía, industria estratégica, para poder defender tus posiciones propias. Las tres cosas son necesarias en este nuevo mundo, y incluye también pues, más agilidad, rapidez y procesos funcionales de decisión que salten de la a veces tiranía de la unanimidad. Nicolás, usted fue embajador en la OTAN. Recientemente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que en caso de que fuera necesario la OTAN va a actuar con toda la fuerza en caso de que sigan entrando los drones, los aviones. Por lo tanto, abre la puerta a que se derriben, por lo tanto, también directamente los drones y los aviones. ¿Esto implicaría una guerra directa con Rusia o no tiene por qué? Espero y deseo que no. De momento, los países que han sufrido esas incursiones aéreas, como ha sido Polonia, como ha sido Estonia y Rumanía, lo que han hecho ha sido invocar el artículo 4 del Tratado de Washington fundacional de la OTAN, que supone consultas entre aliados. Ningún país ha invocado todavía el artículo 5, que es la cláusula de defensa mutua. Si se invocase ese artículo, pues entonces habría que ver cuáles son las medidas que cada Estado adopta para ir en ayuda y solidaridad del Estado atacado. Es cierto que ya hoy, tanto el gobierno polaco como el gobierno alemán han advertido a Rusia de que los aviones y los drones que invadan su espacio aéreo serán derribados. Se lo han dicho claramente, sobre todo los polacos, con un lenguaje inequívoco. Los rusos, que no se quejen después, ha dicho textualmente, si ven que sus aviones y sus drones que invadan eventualmente el espacio aéreo polaco son derribados. Eso evidentemente nos llevaría a un escenario nuevo, pero es que la OTAN está para esto, está para garantizar que no se puede atacar a un Estado miembro sin la solidaridad de todos, y que el que ataque tiene que pagar un alto precio por ello. La disuasión funciona cuando evitas que el potencial enemigo escale el conflicto, y para conseguir esa disuasión eficaz tienes que demostrar determinación y capacidad técnica y determinación política. Por eso son mensajes que ha trasladado tanto el gobierno polaco como el alemán. La Unión Europea y la OTAN los suscribe y los apoya. Y ya para acabar, Javi, la Unión Europea y la OTAN deberían ahora, tienen un acuerdo firmado hace un par de años, pero deberían coordinarse aún más con esta situación, Javi. Sin duda, la seguridad hoy es una de los retos más relevantes para la política europea, y la OTAN continúa siendo un pilar fundamental para la defensa y la protección de nuestra seguridad, así que una mayor coordinación seguro que será necesaria. También es necesario, y este es el gran reto, cómo tenemos un pilar europeo de la OTAN más fuerte, más autónomo, independiente, con capacidades propias para hacerse cargo de su propia seguridad y también ser aliados más sólidos y confiables con nuestros socios atlánticos. Ese es el reto, ¿no? Combinar el paraguas atlántico con la autonomía estratégica, algo que es absolutamente compatible. Pues ya no tenemos más tiempo. Nicolás, Javi, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por este debate tan interesante. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español. Un placer, muchas gracias.